Que el Señor nos dé la gracia para poder ir adelante con todo esto, ¿no? Estos días he estado meditando un poquito, leyendo un libro, no sé si lo leí antes, a mí me pasa algo muy curioso. Cuando yo veo una película y me gusta, ¿no? Yo tengo una facilidad de que puede pasar el tiempo y la vuelvo a ver y me sigue gustando. ¿Sabes por qué? Porque yo me olvido rápido de lo que he visto. Algo parecido me pasa con los libros. Yo sé que a ustedes no les pasa eso. Pero parece que yo estoy leyendo un libro que parece ya había leído antes, pero no me acuerdo. Entonces está re bueno, está buenísimo. ¿Ok? De un autor que a mí me gusta mucho. Es como un padre en el área de la liberación, ¿no? Y como habíamos estado metidos en todo esto de la profecía bíblica, me dediqué a leer este libro de Derek Spring, que se llama Algo de un guerrero de oración. Muy, pero muy bueno, lo recomiendo, porque Derek Spring no solamente trabaja en el área de la liberación, sino que también él es como un teólogo, ¿no? Incluso hay unos videos del viejos, porque él es de la época de los 70, eh, en YouTube, ¿tá? Y pensando en todo eso, me detuve a considerar un tema que yo siempre comparto en el campo de la liberación. Cuando yo enseño Apocalipsis y la liberación, toco netamente este tema. Y como lo había tocado también en su libro Derek Prince, quiero tocarlo en esta mañana también. Así que a manera de introducción, quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Ok, ¿lo leo? Lo leo. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ok, también estaba revisando un material sobre la vida de Jesús que tengo guardado, y la verdad es que Jesucristo es en nuestra razón causa, en nuestra vida, en nuestro todo, con respecto, cierto, a lo que es nuestra existencia sobre esta tierra. Por eso meditar en Él, pensar en Él, ya tenerlo, cierto, en nuestra conciencia mental constantemente no es una sugerencia, es una necesidad. Y yo me he dado cuenta que no es a ver, pensar en Jesucristo y tener a Jesucristo no es cierto, una seguridad de estabilidad para nuestras vidas, a menos que nosotros, cierto, generemos una disposición de búsqueda constante en Jesús. ¿Me explico? O sea, creo que uno de los grandes errores que la gente comete, o que cometemos, incluyéndome yo, es pensar, ¿cierto? Tengo a Cristo en mi corazón, sé que Él es real, sé que Él es mi Salvador, pero no es sentir la necesidad de buscarlo constantemente. ¿Por qué es tan importante esto? Es importante esto porque la tendencia natural nuestra es caer en una rutina religiosa. La tendencia natural nuestra en nosotros es, cierto, aislar a Jesucristo solamente algunos espacios de nuestra mente. ¿No? Lo tenemos allí encajonado, pero no es un actor primordial en nuestra vida diaria, constante, de transformación. ¿No? Ayer yo escuchaba hablar a este Derek Prince y él comentaba sobre diferentes adicciones producidas por los demonios. Y dentro de todas las adicciones producidas por los demonios, Satanás, el diablo, los capechiñas, ¿no? ¿Tá?
Él mencionaba en aquella época, porque él no es de la época tecnológica, él murió en el año 90 y tanto, la televisión. Y él decía, un gran peligro social donde los demonios toman autoridad en la vida de las personas es la televisión, donde la gente necesita tener la televisión encendida. Él dice, cuando tú descubres en tu vida que pasa un ratito de tiempo y prendes la televisión sin necesidad de tenerla prendida, te das cuenta que eres un adicto, que hay algo dentro de ti que te lleva a prender la televisión. Y eso, en mi consideración, decía Derek Prince, es un demonio, es algo espiritual. Y me llamó la atención, captó mi atención, porque yo pudiera llegar a la conclusión y decir, no, eso no me afecta, yo no soy dominado, ¿cierto?, por los demonios, yo no soy, ¿cierto?, influenciado por el reino de las tinieblas. Sin embargo, me pregunto en la actualidad, ¿cuánto más hoy a través de las redes sociales? El celular, ¿cierto?, los videos, el YouTube, ¿no? Ahora me doy cuenta que él tiene razón. ¿Y por qué tiene razón? Usted puede tomar o dejarlo. Puede decir, no, está exagerando, anda viendo demonios en todas partes. No, yo creo que él tiene razón porque nuestra predisposición a la búsqueda de Dios es una búsqueda muy limitada en comparación a lo que debería ser. No sé si usted ha observado eso en su vida. En mi vida, yo la observo. Yo observo que mi búsqueda de Dios es limitada, muy limitada, en comparación a lo que Dios quisiera que yo tuviera. Por ejemplo, a las 10 de la noche yo estoy cansado y ya me quiero acostar. ¿Me explico? No invierto mucho tiempo de oración, no invierto mucho tiempo de lectura bíblica, no invierto mucho tiempo de lectura que edifique mi vida. Cuando lo intento hacer, inconscientemente yo me veo limitado por la distracción y por ponerle límite a la búsqueda. No me acontece lo mismo cuando estoy con el celular en la mano. No me acontece lo mismo cuando estoy viendo un video de YouTube. Ya, yo digo, no me gusta la lectura, pero quizás no es que no me guste la lectura, sino que hay algo espiritual, potente, poderoso, que quiere evitar que yo invierta tiempo en eso. Entonces, personalmente, esto es mío, personal, yo concuerdo con Derek Prince en este sentido, de que hay elementos poderosos y fuertes que nos invitan a no acercarnos a Jesús o sencillamente tener a Jesucristo, ¿cierto?, encajonado en un rincón de nuestra mente o de nuestra conciencia colectiva. Por eso tenemos problemas y por eso no sabemos cómo enfrentar la vida. Pero de eso yo no les quiero hablar en esta meditación. Quiero hablarle un poquito sobre la sangre de Cristo, que es el tema central. El valor de Jesucristo y la identidad evidente de la redención del hombre está basada en lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Y qué fue lo que Jesucristo hizo por nosotros? Jesucristo puso en una evidencia física, práctica, la salvación espiritual y eterna. ¿Cómo lo hizo? Muriendo en la cruz. Su muerte en la cruz dejó evidencia real, física, y hay testimonios de que Él sufrió y de que Él murió en la cruz. Hay una evidencia aún mucho más práctica y física, que es la sangre preciosa de Jesús. La sangre de Cristo durante mucho tiempo ha sido una evidencia práctica de la liberación también. Y al mirar este pasaje del libro de Apocalipsis, señala varias cosas con respecto a su carácter.
Por ejemplo, dice, cierto, que Él es el testigo fiel, cosa que no voy a hablar ahora, da testimonio de la realidad. Él es el primogénito de entre los muertos, el primer resucitado que vio la eternidad, por eso es primogénito. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él tomó autoridad, cierto gobierno, y Él, cierto, nos amó y nos lavó. Palabra a veces que algunos teólogos discuten, que no es lavó, sino que es liberó. De hecho, algunas versiones bíblicas, si no me equivoco, la NBI, sostiene, cierto, en el 1.5 que nos liberó. Independiente, lavó o liberó, para mí es espectacular, porque la liberación trae purificación y la purificación trae liberación, así que no me pongo a pelear con esto. Pero la clave aquí es su sangre preciosa. Cada gota derramada de su sangre preciosa en la tierra es una evidencia práctica de esta liberación. Isaías 53:5. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Hay una intención real, cierto, del Espíritu Santo, ya inspirando a Isaías a que nosotros pongamos la mirada en sus llagas. Hay una intencionalidad espiritual de que todo ser humano ponga su percepción, su mente, su entendimiento en las llagas de Cristo. Por alguna razón, creo que nuestro Dios no es masoquista, ni quiere que sus hijos se deleiten en el sufrimiento de Jesucristo. No creo que haya una intencionalidad, cierto, de contemplar las llagas de Jesús y nosotros poder decir, wow, ya qué bonito el de Ramón. No, creo que hay una intencionalidad espiritual detrás de esto. Y a pesar del sufrimiento físico, del dolor de Cristo, no hace referencia a dos cosas. La primera, que Él fue herido. Y hay que tomar conciencia de que Él fue herido todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida tenemos que tomar conciencia de esto. Los símbolos del vino y el pan son un llamado a recordar diariamente que Él murió por nosotros, ¿cierto? Y es curioso que alguien decía por ahí, ya, que este símbolo es uno de los símbolos más antiguos establecidos por Dios en la tierra. Cuando Abraham venció a los enemigos que habían tomado Sodoma y Gomorra, Melquisedec, sacerdote, rey de Salem, le ofreció a Abraham, curiosamente, pan y vino. Y Abraham le dio los diezmos, ¿ya? Hay gente que está discutiendo en las redes sociales sobre los diezmos. Bueno, Abraham le dio los diezmos, ¿ok? Hay un simbolismo interesante, ¿no? Y el vino, recordemos que pasó a simbolizar la sangre preciosa de Cristo. O sea, Dios quiere que pensemos en esto. Pero hay un segundo elemento en este pasaje de Isaías con relación a la sangre preciosa de Cristo, y es la sanidad. No es magia, no es misticismo, sino que es un poder revelador, la evidencia de la sangre de Cristo. Repito, no es magia, no es misticismo, sino que es un poder revelador,
la evidencia de la sangre de Cristo, revelador para nosotros de que Él sana. Una de las cosas interesantes que sucede en nuestra mente, que se distrae, como la televisión, y que puede ser demoníaco, es que nos conformamos tanto al sistema, que ya damos por supuesto, damos como evidente, como un hecho real, de que la historia ya no puede cambiar, ¿no? O sea, usamos refranes como ya nada se puede hacer por esto. Ya nada se puede hacer. ¿Escuchaste eso alguna vez? Y una vez se piensa, o sea, esto ya no se puede hacer nada. Y estamos convencidos de que no se puede hacer nada. Y lamentablemente a veces sucede lo que nosotros supusimos. Y fortalecemos, nos sentimos como conforme de que pensamos y que lo que pensamos realmente sucedió. O sea, no se pudo hacer nada. Y después añadimos, yo dije que ya no se podía hacer nada. ¿No? Un evento interesante con el milagro de la vida de Emilio, que hasta el día de hoy medito en cada momento de lo que sucedió con el milagro de Emilio, es que a Emilio lo fueron a despedir. Y curiosamente los hijos le iban a grabar, le estaban grabando, ¿no? Le iban a grabar y él dijo no, ya porque querían grabar el resto de la familia. Y él le dice, no, yo cuando esté mejor, en medio de toda su crisis, cuando esté mejor, ya vamos a grabar. Pero no, todos, y yo me incluyo, estábamos pensando que esta era la última grabación de su vida. Sin embargo, Emilio, en su espíritu, en su mente, él no consideró que ya los médicos habían dicho, no se puede hacer nada. En la mente de Emilio, él no consideró lo que yo pensaba. Aunque yo le dijera, Dios me habló, y que después yo ya enseñé esto, comprobé que Dios no me había hablado. Entonces damos por supuesto mental, y yo creo que obviamente detrás de esto hay demonios. La naturaleza caída, pecaminosa, asquerosa, sucia, por alguna razón, decía Derek Prim, es, a ver, la carne pecaminosa es la carroña, decía él. Así lo decía. Y los demonios son los buitres. Así lo explicaba en un video que vi de él. Entonces, el hecho de que nosotros suponemos y acontece puede poner un tremendo bloqueo de incredulidad a la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué? Porque el texto bíblico no miente. Y el texto bíblico dice que por sus llagas fuimos nosotros ¿qué? Curados. Claro, es verdad, hay gente que no se va a curar. No todos en Israel fueron sanados, no todos los leprosos. Es verdad. Pero eso tú no lo determinas. ¿Quién lo determina? Lo determina Dios, no yo. Es Dios quien determina, ¿cierto?, si es restaurado o no es restaurado. Mi mente trabaja por conformarse, por determinar patrones, producto de todas las distracciones que tenemos. ¿Ok? Es curioso, ¿no? Quiero que veamos Hebreos, capítulo 12, versículo 22 al 24. Hebreos, capítulo 12, versículo 22 al 24.
infinitos que están escritos en los cielos, al Dios de todos, al Espíritu de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Oye, esto es tremendo. Usemos un poco la imaginación, porque en esta parte la imaginación nos sirve. En esta parte la imaginación nos puede ayudar. Nos dice literalmente a qué nosotros nos hemos acercado. ¿A qué es lo que dice el autor desconocido del libro de Hebreo que nos hemos acercado? Aquí hay varios elementos, ¿no?, que son parte de la realidad que ha permitido la sangre de Cristo que hagamos. Obsérvalo. Ya dice que nos acercamos al monte de Sión, pero no al Israel físico, porque Pablo va a aclarar esto, que es otra Sión, que es la Sión celestial. Dice que nos acercamos a la ciudad del Dios vivo. No está diciendo nos vamos a acercar. Así termina el libro de Apocalipsis. Nos acercamos a la Jerusalén celestial y nos acercamos a la compañía de muchos millares de ángeles. Tener conciencia de que hay muchos millares de ángeles es una necesidad para nosotros. Tener conciencia de que un ángel te puede acompañar en un viaje es importante para nosotros. Tener conciencia, cierto, de que en tu casa pueden haber ángeles es importante para nosotros. No lo digo yo, lo dice el texto bíblico. El texto bíblico literalmente dice, cierto, que nos hemos acercado a la compañía. Tenemos por compañero muchos millares de ángeles. Y yo creo que esto tiene que ver con la realidad espiritual. Esto tiene que ver con los demonios. Esto tiene que ver con las enfermedades. Esto tiene que ver, cierto, con la iniquidad, con la maldad. Esto tiene que ver con el sistema del mundo. Por eso de pronto aparece un profeta y lo hallamos que está loco. Por eso de pronto aparece alguien escribiendo este tipo de locura y decimos, este está fuera de lo normal. Sí, es verdad, hay varios que andan rayando la papa. Pero bíblicamente, el hecho de que una persona se encuentre con un ángel no es antibíblico. No es antibíblico. Ahora, creo que aquí está la batalla que nos impide acercarnos a la ciudad del Dios vivo, a esa realidad sobrenatural. Y todo a través de su sangre. Todo a través de su sangre. ¿Y dónde está la guerra? Aquí lo dice el libro de Hebreos. Que la sangre de Cristo es un arma poderosa que habla mucho más fuerte que la sangre derramada de Abel. ¿Qué quiere decir esto en el versículo 24? Jesús es mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada, ¿de quién? De Cristo, que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué el autor hace un estudio comparativo o una comparación, que no es estudio, pero para nosotros digno de estudiar, con la de Abel? El primer sacrificio demoníaco, y esto ya lo he enseñado, el primer pacto del hombre con Satanás el diablo es la muerte de otro hombre, es un sacrificio humano. El primer pacto demoníaco que el hombre hace con Satanás es un sacrificio humano. Y es el sacrificio
que Caín ofreció a los demonios. Caín practicó la desobediencia a Dios cuando no tomó atención a lo que Dios le dijo. Caín practicó la mentira cuando le dijo que no sabía dónde estaba su hermano. Y estos atributos no vienen del carácter de Dios, porque el padre de la mentira, el padre de la desobediencia, es Satanás, el diablo. Cuando Cristo rocea ese tabernáculo espiritual con su sangre preciosa, yo tengo la imagen de la sangre corriendo por el madero. Uno puede ver La Pasión de Mel Gibson y él lo explica muy bien. ¿Ya? Podés ver la sangre cayendo a tierra. Cuando la sangre de Abel cayó a tierra, toda la tierra fue maldecida. Se contaminó con la muerte, con el sacrificio de un ser humano. Pero cuando la sangre de Cristo cayó a la tierra, fue santificada. Hubo una liberación, porque la sangre es la vida. Porque la sangre es la vida. Esto dice Levíticos. Es purificación. Entonces esa sangre preciosa nos purifica a nosotros. Nos limpia de todo pecado, pero también resiste a las fuerzas demoníacas. Hay un último pasaje, con esto termino, volviendo a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Quizás si alguien de allá de la chacra lo puede leer. Oye, esto es tremendo, ¿no? Dice el texto bíblico, y reinaremos. ¿Sobre dónde? Me está diciendo cuando Cristo venga en su segunda venida. Aunque los testigos de Jehová dicen eso. No, yo creo que el reinado, la autoridad, está basada en que nos hemos acercado a la ciudad celestial. Ya nos hemos acercado a la compañía de millares de ángeles a través de la sangre preciosa de Cristo. Por eso, cuando el Cordero de Dios inmolado toma el rollo, el libro en sus manos, hay cánticos, hay alabanza, hay declaraciones poderosas de todos los cielos, declarando el Cordero es digno de tomar el rollo o el libro, de desatar sus 7 sellos, porque Él nos ha redimido con su sangre para reinar juntamente con Él. Mi invitación para usted en esta mañana es que usted tome esa autoridad. Tómala, invierte tiempo de oración. Jesús está esperando para que usted llegue a hablar con Él. Él está ansioso de pasar no solo una hora. Él está vivo, Él es real.
Vaya con Él, hable con Él. Invierta más de 1 hora. Invierta tiempo, aunque esté haciendo sus trabajos prácticos, aunque esté en sus actividades. Quizás cuando usted diga yo no puedo, tenga cuidado, porque puede haber algo espiritual en su vida que le está diciendo yo no puedo. Y que Dios le revele si usted puede invertir más tiempo en otras cosas, porque quizás hay algo espiritual que no quiere que se acerque a la ciudad del Dios vivo. Vamos a orar. Oremos al Señor. Señor, muchas gracias por tu presencia, por esta tremenda revelación, Señor, de acercarnos a esa compañía celestial espiritual. Y todo a través de una puerta, que es tu sacrificio, tu sangre preciosa, Señor. Con razón, cada vez que tomamos conciencia de tu sangre, los demonios huyen. Cada vez que tomamos conciencia de tu sangre preciosa hay liberación. Y hoy queremos tomar conciencia. Hoy queremos que tú nos hables. Hoy queremos acercarnos por ese sacrificio real, auténtico, por esa sangre derramada que nos da autoridad para reprender, para atar, para echar fuera, Señor. Y si hay algo en mi vida, si hay algo alrededor nuestro que no glorifica tu nombre, nosotros lo reprendemos por esa sangre y tomamos autoridad, Señor, para recibir de ti en este día las bendiciones que tú tienes para nosotros. Gracias por tu